Este es un espacio creado para aprender, desahogarnos, reflexionar y sentirnos acompañadas en este camino de la maternidad. Humanizamos la crianza desde la mirada de la autorreflexión, conocimientos, experiencias y consejos de expertos en diferentes temas. Es un lugar para transformarnos y ser los padres y seres humanos que nuestros hijos necesitan. Porque nunca es tarde. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy con un tema que me encanta, porque miren, es inevitable que nosotros cuando nos convertimos en padres, obviamente lo que es la dinámica de pareja como tal cambia, se transforma. Es necesario hacer ajustes constantemente, porque aparte de eso va a depender de la etapa evolutiva en la que se encuentran nuestros hijos, eso va a transformar o va a ir movilizando lo que es el ciclo vital de la familia. Entonces, esos son adaptaciones que nosotros tenemos que ir haciendo. Si a esto le sumamos aparte mis propios cambios, mis propias etapas, ¿verdad? Los de mi esposo o los de mi pareja, entonces ya no somos uno, dos, somos tres, somos cuatro, dependiendo de la cantidad de hijos que tengamos, que están allí tratando de congeniarse, tratando de balancearse para poder llegar a un equilibrio y que sea una convivencia en paz. Si a eso, además le sumamos que nosotros traemos nuestras propias infancias, creencias, nuestros paradigmas, nuestros estilos de crianza, y nosotros no nos damos a la tarea de conversarlo, y eso, de ir teniendo esa apertura para estos nuevos cambios, esto se puede convertir en un caos. Y es por esto que hoy traemos a Paula Cavalcante, sí. Ella es psicóloga perinatal, formada en crianza respetuosa, es terapeuta de parejas con especialidad en sexología y su misión es acompañar a parejas con niños a cultivar su vínculo y a la vez que crían desde el respeto. Ella nos acompaña desde España, así que muchísimas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros. Bienvenidas a este punto de encuentro. Gracias a ustedes por crear este espacio y por invitarme a formar parte de él. Bueno, entonces vamos a conversar un poquito, Paula, en tu experiencia, ¿verdad? A uno como, o sea, es normal, es lo que estaba comentando yo ahorita. Eso va a cambiar de alguna u otra forma la dinámica que teníamos nosotros como pareja cuando éramos dos y de repente tenemos un hijo, si tenemos dos, si tenemos tres, Totalmente. eso va cambiando. Entonces, en tu experiencia, en tu consulta, ¿qué es lo que tú más ves? ¿Cuál es la ayuda, digamos, o la guía que más buscan en las personas a las que tú puedes acompañar en todo este tema? Claro. El tema justamente es este, que no hay guía. Es decir, las películas de Disney acaban cuando se casan y ahí se queda todo. No nos han explicado nada sobre cómo funciona el amor, cómo funciona la convivencia, sobre qué hacemos cuando tenemos hijos. Entonces, generalmente nos transforma a nivel de identidad cuando nacen nuestros hijos, nuestras hijas. Cambiamos como mujeres, como hombres y se Mm. transforma la relación de pareja. Entonces, quizás nos habíamos imaginado, ¿no? Os he citado Disney como diciendo esta, este mito del amor romántico, ¿no? De que el amor todo lo puede y tiramos para adelante y sea como sea. Y el amor, por supuesto, es necesario para que un vínculo funcione, para que nos conecte con el compromiso y con la fuerza para tirar hacia adelante y tener una motivación para avanzar, pero si no llevamos a cabo ciertas pautas, si no tenemos ciertos hábitos, como tú muy bien has dicho, el caos es lo más probable que ocurra. Mm. De hecho, los hijos muchas veces saltan como para destapar cosas que ya estaban en esa relación de Ujú. pareja, pero estaba un poco camuflado, estaba por debajo, no se veía, no se quería ver, o desgraciadamente aún hay personas que tienen hijos para reparar una relación de pareja. ¿No? Digo Mm. desgraciadamente porque obviamente nunca un ser debe llegar a este mundo para subsanar algo que ya es tóxico, ¿no? Más bien va a Ujú. Mm. detonar lo que, no, lo que ya había, se detona. También lo positivo, es decir, si ha sido una pareja que antes de ser padres sí que han tenido una conciencia, a veces parejas que han ido a terapia, parejas que han leído, bueno, de tipo varios que realmente han tenido una relación como muy trabajada a nivel emocional y afectivo. Cuando viene un hijo, pues aquello se acentúa. Si teníamos buena Mm. comunicación, aquí sabemos que vamos a tener que hablar más que nunca. Si teníamos mucha confianza, es probable que tengamos la confianza suficiente para expresarnos ciertos puntos o para Mm. decirnos ciertas cosas.
Pero cuando esto no se da y entendemos que vivimos en un mundo, perdón, con muchos frentes abiertos, lo que comentábamos, que somos mamás, pero también somos profesionales, pero también somos hijas, pero también tenemos dificultades en diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, bueno, es como que qué rol va cogiendo peso en esta etapa, ¿no? Entonces yo principalmente acompaño actualmente, ¿no?, a parejas con niños, digo niños porque, bueno, vosotras sé que ya tenéis adolescentes, entonces no porque yo no lo pueda acompañarles, sino como desde la perinatal yo me he formado más en esto y actualmente estoy con niños pequeños, bueno, como que me apetece en este preciso momento acompañar las necesidades de niños, porque efectivamente no son las mismas, aunque algunos puntos va a haber en común, pero no son las mismas cuando las criaturas son pequeñas, el exceso, o sea, el cansancio físico, las noches sin dormir, el estrés de ser mamás primerizas, papás primerizos, esto es en esta etapa. Luego la adolescencia es otra, es estos puntos de nido vacío, son nuevos retos, otras etapas. Entonces, bueno, me gusta como acompañar en lo que a mí me están haciendo, en lo que a mí me está moviendo, y como que la vida también, ¿no?, ustedes que también son coach, les llegan situaciones parecidas a las que viven también como una oportunidad para sanar lo propio y hacer reflejo, hacer comprensión de que aquella persona, aquel cliente, aquella persona que estamos o pareja que estamos acompañando se pueda sentir identificada, se pueda sentir comprendida, ¿no? De decir, me entiende. Muchas veces la frase que me dicen en consulta es que yo sabía que tú me ibas a entender, ¿no? Me llega muchas veces esta frase. Paula, yo quiero recoger algo de lo que tú nos hacías mención, de toda esa comunicación, de todo ese vínculo, y además atarlo con lo que tú dices, que tú lo tomas muy desde de la etapa prenatal, desde niño pequeño. Obviamente eso tiene repercusión si lo hacemos a tiempo y si lo hacemos con conciencia. El desarrollo en la adolescencia y la comunicación y la conexión familiar es totalmente distinta a cuando no hay conciencia de eso, o lo hacemos instintivamente. Sin embargo, quiero recoger algo con la primera frase que dijiste, es que en las familias en lo que nos especializamos cada uno en su aspecto, el amor se transforma. O sea, el creer que como pareja, hombre, mujer, comenzamos una relación, pero después tomamos la decisión de ser padres, o sucede porque sucede, eso se transforma en un vínculo familiar, y cada uno de nuestros roles entran como a ver, la mujer como que lo prioriza, el hombre, pero en la etapa en la que tú haces mención de niños pequeños, no sé qué, yo quiero que nos hables un poquito de esa transformación, porque una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y además lo viví en mis 2 embarazos, cuando nacieron mis 2 hijos, sobre todo el primer año, cuando la dependencia es muy, muy, muy con el bebé. Total. El esposo o la relación hombre-mujer, el hombre se siente como desplazado, como en segundo plano, no tan importante, y empiezan a haber muchos conflictos. Si no hay una comunicación respetuosa, si no hay una conciencia antes de esa etapa. Nos preparan para amamantarnos, nos preparan para las noches sin dormir, pero no nos preparan para comunicarnos efectivamente con nuestra pareja desde nuestras necesidades como mujer. ¿Qué nos puedes decir de eso, de esa etapa y de ese proceso? Genial la pregunta. A mí aquí me vienen 2 puntos que para mí son claves y que se reactivan, son necesarios de trabajar o te lleva la vida que lo trabajes. El primero es el autoconocimiento. Cuando un hombre, o puede ser la mujer, pero generalmente es el hombre, se está sintiendo desplazado porque esa mamá está cuidando a ese bebé, es porque tiene sus propias heridas no sanadas, porque no ha habido una elaboración de su yo adulto y está actuando desde su yo niño. El yo niño son nuestras necesidades más básicas, más primarias. O sea, todos entendemos que un niño es un ser dependiente y debe serlo porque está aprendiendo a desarrollarse en este mundo. En cambio, cuando llegamos a la etapa adulta, debemos ser adultos emocionalmente, bueno, debemos, esto suena muy imperioso. Eso es como, sí, entre comillas, en neón, pero con cursiva. Lo que se espera, la etapa de desarrollo saludable es emocionalmente ser autónomos, lo contrario a lo que es un niño dependiente. Entonces, ese marido, esa pareja que se está sintiendo desplazado, no está haciendo su rol de yo soy un ser adulto
que necesito hacer equipo con mi pareja. Ahora hay un ser que depende, uno o varios que dependen de nosotros, y para funcionar de una forma armónica debemos hacer un equipo. Y muchas veces, no la tengo aquí, qué lástima, porque a veces la tengo aquí a mano. La figura sana es la de las muñecas rusas. ¿Sabéis estas, las matriuscas? correcto. ¿no? Sí, Es decir, matriosca. hay una criatura pequeño, en bebé, o puede ser un niño, a veces esta crisis aparece a los 2 años, cuando el niño está haciendo más rabietas y entonces el padre se siente más desplazado porque ahora entiende, no, este niño ya es grande, ¿no? A veces hay esta presión, ¿no? Porque a veces de bebé, bueno, es un bebé, bueno, tiene cólicos, bueno, pero llega a 2 años, así no puede ser, ahora tienes que darme a mi atención. Entonces, ese bebé necesita ser sostenido por la madre. Y aquí con esto no me refiero a un hecho machista, porque si algo yo tengo es que de machista no tengo nada. Me refiero a la parte biológica, es decir, si una mamá lo ha elegido, ese bebé no ha elegido qué necesidades tiene. Ese bebé necesita a mamá porque es el cuerpo que conoce, el olor que conoce, el latido que conoce. Biológicamente está preparado para conectarse con esa mamá. Eso no significa que no conecte con papá, significa que biológicamente Instintivamente, sí. va a buscar por biología, insisto, a mamá. Entonces, si ese bebé busca a mamá, mamá que necesita ser contenida por papá, por eso digo esa muñeca rusa. Si este papá está también llorándole a mamá, la mamá está ahí en medio, ¿a quién cuido? ¿A quién cuido? Entonces, por eso digo que aquí y es el punto usualmente se va a ir a cuidar al bebé, y por eso es que entonces el tema de pareja queda desplazado, porque él mismo está permitiendo desplazar, o sea, que sea desplazado, está pidiendo una atención. Se está percibiendo, estamos juntos en este equipo, y no hay una cosa que cuente más la otra. No es que si tú amamantas y yo lavo los platos, un trabajo tiene más peso que el otro, ¿no? Ambos trabajos son necesarios, ¿no? Entonces estamos haciendo equipo, yo hago lo que puedo, tú haces lo que puedes, ¿no? O al revés, yo necesito o decido dar biberón, pues tú das el biberón y yo me voy a trabajar. O sea, cada mujer, cada familia, cada pareja tiene su logística concreta, sus necesidades concretas, y el caso es hacer equipo. Entonces, por un lado, pues decía que eran como 2 puntos que estabais aquí comentando, que uno para mí es el autoconocimiento, de cuanto uno más vea con qué miedos le conectan, con este ser abandonado, ¿no? Este hombre que se siente así muchas veces tiene el miedo a ser abandonado, y a la que trabajamos un poquito en el genograma, ¿no? En la historia vital de esa persona, vemos que ahí hay una herida que está saliendo a la luz con esto, ¿no? Y el segundo punto que habéis dicho, una comunicación de las necesidades. Que la necesidad no es una necesidad, tú tienes que hacer, tú tienes que estar a por mí, o tú tienes que tener una cita conmigo, tú tienes que prestarme atención. Es una necesidad emocional. ¿Qué necesitas? Conexión, ¿no? Necesitamos conexión como pareja, todos necesitamos conexión. Necesitamos equidad, todos necesitamos equidad, que necesitamos que haya un equipo, que los dos participamos, ¿no? Entonces, cuando podemos establecer una comunicación no exigente de tú tienes que hacerme caso, o tú tienes que, lo que sea, irte a trabajar, lo que sea. La exigencia puede venir del lugar de donde sea, el hombre a la mujer, ¿no? Sí. Lo estamos haciendo desde un punto agresivo. A mí me gusta hablar de esto, de la comunicación no violenta, desde la comunicación de las necesidades. ¿Qué hay detrás de eso que pides? ¿No? Entonces, en consulta muchas veces ayuda esto a las parejas. Me está pidiendo esto, pero ¿qué hay detrás? Porque cuando conectamos con qué necesidad universal hay detrás, podemos establecer un pacto. Ahora te entiendo, tú lo que necesitabas era ser visto. Bueno, puedes ser visto cuando yo te digo, oye, me encanta cómo hoy, no sé, bañaste al bebé, me encantó cuando hoy, y a veces esto soluciona ¿no? El reajuste de yo ahora te entiendo y yo ahora te entiendo a ti, que tú no puedes estar a por mí porque estás agotada. Establecemos un pacto y a lo mejor lo que está sucediendo fuera es lo mismo, pero nos hemos comprendido, hemos hablado de nuestras vulnerabilidades, de lo que nos está removiendo, y hemos llegado a un punto en común, o una conexión entre ambos. Definitivamente ese tema del autoconocimiento, bueno, siempre se llega, en todos los podcasts que nosotros hemos tenido, el tema del autoconocimiento siempre sale, porque es que es fundamental, es lo que tú dices. Muchas veces, si yo no me voy a la tarea, que a lo mejor no lo había visto, que es lo que tú dices, mi hijo, mi hija muy probablemente va a detonar esas heridas que yo tenía, que quizás no las había visto antes, porque son temas de infancia, porque tienen que ver con mi relación con mamá, con mi relación con papá. Pero si yo no tengo la madurez como el adulto de comprender, esto es una herida mía,
No es que es mi hijo que me la está causando, no es que mi esposa me lo está haciendo a propósito, no es que Eso mi es. esposa No hay es culpables. mía. ¿Cómo Mm. puedo yo sanarla y cómo puedo a través de esa comunicación efectiva pedir la colaboración de mi pareja? Y es lo que tú dices, sin esos deberías, porque esos deberías, esas exigencias lo que van a crear es una resistencia. Yo me resisto porque me estás mandando, porque lo tengo que hacer obligado, porque entonces no soy suficiente, porque lo que estoy Claro, haciendo mal. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa inteligencia, no nos enseñaron a Correcto. comunicarnos de no esa nos manera, no nos enseñaron. enseñaron a expresarnos de esa manera. Y es lo que tú dices, decirle cuáles son mis necesidades. Muchas veces nosotros ni siquiera sabemos cuáles son No hemos nuestras necesidades. identificado, claro. Y menos en ese momento que decimos, ¿no? De cuando están haciendo esa madre y ese padre, que a lo mejor estamos realmente pues agotados, realmente, bueno, con mucha presión, a veces social, a veces familiar, ¿no? Porque se remueve mucho esto, nuestra familia de origen ahí, Ujú, y vamos en automático. Es decir, esto de pararse desde la conciencia, a ver qué me está ocurriendo, requiere un Ujú. entreno, es una habilidad, no es que me sale en automático darme cuenta, no, 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 en ujú, automático me sale chillar, en automático me sale exigir, en automático me ujú. sale Correcto. abandonar, Reaccionar. irme, aislarme, Mm, reaccionamos, ¿no? Entonces ujú. requiere como un parar, una conciencia y mirar dentro, ¿no? Una disposición. Paula, Paula, una Mm, pregunta, porque esto es como muy común. Es que no es lo mismo crear un hijo único que dos. ujú. Imagínate tres. Esas necesidades y ese proceso y esa vinculación varía, obviamente dependiendo del número de hijos, varía dependiendo de la edad, varía dependiendo de qué otros factores. Muchísimos, muchísimos, porque, por supuesto, la cantidad de hijos, ¿no? Esto es fundamental, porque no es lo mismo, ¿no? Cuando tienes uno y el primero o la primera, que es la novedad realmente, te Mm, transformas, incluso el cerebro de la Ujú. mujer se está transformando en el embarazo y ya los estudios, al menos los últimos que yo he ido leyendo, hablan de que mínimo los 2 años siguientes ese cerebro está como muy conectado con las necesidades mamíferas de esa cría, ¿no? De ese ser dependiente aún. Entonces ya esa transformación se ha dado. Depende de la edad que se lleven los niños. No es lo mismo tener 2 bebés, tener un niño de un hijo, hija, de 1 año y estar embarazada, que se lleven 5 años entre sí, que Claro. el niño, el primero, es autónomo en ciertas cosas, no sé, se viste solo mientras yo amamanto al bebé, a que tenga 2 bebés, uno que le tenga que vestir, otro que tenga que darle el pecho, el biberón, ¿no? Entonces, la edad que se lleven entre ellos también es importante. La logística familiar a nivel de recursos económicos, recursos laborales, recursos personales. Tengo a alguien en casa que me ayuda, sea mi madre, sea un Quien personal sea. que he contratado Claro. para el aporte. Entonces, claro, dependiendo de los recursos que me encuentre y las responsabilidades que tenga, porque aparte de los hijos, a lo mejor tengo una persona anciana a mi cargo o una persona tutelada, tengo mi hermana con una ujú. dificultad psíquica y yo soy tutora legal, o sea, claro, la logística particular de cada familia va a devenirlo, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumirlo mucho, sería como, ¿qué recursos tengo? A nivel Ujú. esto, todos los que hemos hablado, y qué estresores tengo. Y ahí podemos jugar. No tiene nada Y que ver a si yo económicamente estoy tranquila, tengo apoyo familiar, trabajo muy poquito, solo tengo un hijo, no llego a final de mes, mi pareja tiene un problema de una adicción, tengo además a mi madre enferma, o sea, todos estos factores sociales y demás van a condicionar cómo está esa mujer o ese papá y cómo va a afrontar todas estas dificultades. Y dependerá también del temperamento y la necesidad de cada niño, ¿no? Porque cada uno tiene su personalidad distinta, sus necesidades. Ahora, Paula, tú tienes un ebook que por favor les recomiendo 100% que lo descarguen, que van al perfil de Paula, que es arroba, yo lo voy a poner igual en la coletilla, arroba criar Gracias. en piso pareja, y ahí pueden descargar el ebook o la Gratuito. guía gratuita. Está espectacular, pero me encantaría que pudiésemos hablar un poco de esas 7 claves que tú nos hablas para proteger la relación de pareja durante la crianza. Y obviamente esto va a depender otra vez de la etapa en la que estén, la etapa en la que estén los niños, de la disposición que tengamos nosotros, cada uno de los adultos que conforman esta familia, de poder hacer esta transición y de adaptarnos, porque no es lo mismo tener un bebé recién nacido a tener un niño de 5 años, a tener uno de 12 o un adolescente. Entonces, va a ir dependiendo, y por eso era que yo decía al principio,
nos tenemos que ir adaptando a las etapas y al ciclo vital de la familia. Pero ¿cuáles Total. son, Paula, Sí. esas 7 claves para poder proteger ese vínculo de pareja? Esto es. Mira, 2 ya las hemos comentado, que son estas que hemos dicho, el autoconocimiento, o sea, cuanto más cada miembro de la pareja, o al menos uno de los miembros de la pareja, tenga un trabajo emocional hecho, que a veces es con terapia o a veces no, a veces es la universidad de la vida, cómo uno se va planteando cosas, ese trabajo introspectivo, a veces son lecturas, a veces son podcasts como el que estáis aquí vosotras promoviendo, o sea, no necesariamente alguien tiene que pasar por una larga terapia, pero sí haberse planteado ciertas cosas, sí tomar conciencia, ¿no? Si estamos culpando afuera de es mi hijo que es de alta demanda, término que no me gusta para nada, o es Sí. mi marido que tiene no sé qué tema, claro, esto es una forma de dejar de responsabilizar. Es, bueno, esta situación que estamos viviendo, ¿qué me quiere, qué puedo aprender yo Mostrar. de ello? ¿Y qué me quiere mostrar? ¿Y qué me está detonando de mi historia? ¿no? Entonces, para mí el autoconocimiento es clave. Cuanto yo más Clave. trabajado tenga esto, más fácil va a ser que nuestra relación de pareja no sea una competición, sino que pueda ser un ejemplo, el ejemplo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Un vínculo de cooperación, un vínculo equitativo, un vínculo de amor. Segundo que hemos comentado, el de la comunicación, pero no comunicamos siempre todos. El tema es que hay comunicación sana o asertiva. ¿Cómo estamos comunicando? Respetuosa. Hay que ponerle como Eso es. muchos adjetivos a esa Mucho. comunicación. En este caso yo le puse comunicación emocional, porque me gusta lo que hemos dicho, ¿no? Hablar de qué necesidades hay detrás de aquello que yo te pido. Cuando yo te estoy diciendo, escucha, estate a por mí, a lo mejor te estoy pidiendo mirada, atención. Bueno, pues, ¿de qué manera podemos generar espacios de mirada que no sean, no sé, lo que me exiges que es que tengamos sexo? Pues a lo mejor no tengo ganas de sexo, pero sentirte querido o querida, ¿de qué manera podemos demostrarlo? ¿no? Entonces, si vamos a qué necesidad emocional hay detrás, podemos comunicarnos de una forma más conectiva, ¿no? Y para saber la necesidad tienes que, o sea, está directamente relacionado con el punto del autoconocimiento. O sea, si yo no me estoy autoconociendo y no entiendo cuál es mi necesidad, no la puedo ni siquiera comunicar. Eso es. Y voy a tener la tendencia, al menos lo que yo me encuentro en consulta, es a culpabilizar y a buscar el responsable fuera, ¿no? Mi pareja o mi hijo o hija, ¿no? O si hay un tema, pues esto Lo que laboral o llamamos lo que sea. el locus de control externo, ¿no? Pues, culpar siempre locus, afuera y no asumir hacia adentro. Eso es. Entonces, cuando asumimos hacia adentro es cuando realmente podemos tener un margen de maniobra para actuar distinto, aprender y crecer, que es lo que yo creo que es una de las funciones de tener hijos. Correcto. Crecer como personas, evolucionar, cuestionarnos cosas. Y entender de eso que yo estoy exigiéndole a mi pareja que yo estoy aportando también, porque, es muy sabroso y muy fácil hacerse la víctima y echarle la culpa a la fuera. Porque aquí yo estoy tranquila, esto no es culpa mía, yo pobrecita yo soy, eso es sabroso, porque el hecho de que yo tenga que asumir mi responsabilidad quiere decir que yo tengo gran parte de cuota para que esta situación cambie, esta dinámica o lo que yo quiera que cambie. Entonces, es eso, que le estoy pidiendo yo a mi pareja y que estoy ofreciéndole yo también, que estoy aportando de eso que necesito, ¿no? Total. Y generalmente lo que estoy pidiendo fuera es lo que yo no me doy. Algo súper habitual que me encuentro es que mi marido, si me permitís el cliché, no siempre es así, pero es que es muy habitual, es que no hace nada en casa, es que no ayuda, ¿no? Porque ya estamos entre como que uno la ayuda, uno es el competencia. responsable, ¿no? Sí. Y a lo mejor es una mujer que no se permite el descanso, que ahora hablaremos de esto, no se permite el descanso, es muy exigente, Perfeccionista. perfeccionista, controladora. recrimina, exacto, es que ¿cómo vestiste así a los niños? Bueno, pues así, ¿no? Entonces, la misma persona que se queja de que no hace es porque le está corrigiendo constantemente o es algo muy habitual y además porque no se permite a sí misma el descanso. Entonces, claro, me remueve por dentro, es decir, mi necesidad de descanso no está satisfecha y yo le exijo a mi pareja que haga, porque yo no me permito parar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pido afuera muchas veces va relacionado con lo que no me estoy dando, ¿no? Una necesidad mía, descanso, pues no permito que mi pareja descanse. Claro. La exigencia, no me permito que él o ella se equivoque, porque yo no me permito equivocarme.
Ay, Dios mío, yo quiero saber la tercera clave. O sea, la segunda me dejó choca. Venga, pues ya que hemos comentado un poco esto del descanso, el espacio personal. Es decir, una persona, hombre o mujer, que no esté teniendo un espacio individual, por poco que sea, y ahora os voy a poner un ejemplo de hoy mismo, no puede nutrir a sus hijos, no puede nutrir a su pareja, no puede nutrir incluso a nivel laboral, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, cuanto más nos cuidemos, siempre entendiendo pues, que somos responsables de unos seres dependientes, pero porque tú te vayas a hacer un café o porque tú decidas que hoy la ropa no se plancha o porque tú decidas que te vas a ir a un congreso 3 días y ya se apañará quien sea a solucionar el tema, no, siempre desde el pacto y demás, ahora lo exagero un poquito, no se va a acabar el mundo si esto a mí me va a hacer bien, ¿no? Entonces, Y eso otra vez viene relacionado al autoconocimiento. Yo conocer qué es lo que me recarga, porque a lo mejor a ti te recarga tomarte un té y estar a solas y meditar, y a mí me recarga ir eso a es, correr, y a la otra persona le recarga salir y poner los pies en la grama. Entonces, todo viene de esa primera totalmente. clave del autoconocimiento total. Totalmente. Entonces yo hablo de 4 tipos de, bueno, no es que yo hable, esto es como una teoría, ¿no? De 4 tipos de autocuidado. El físico tiene que ver con esto del dormir, del descansar, de hacer deporte, esto que estás comentando, ¿no? El comer sano, el cuidarte desde el cuerpo, ¿no? El espiritual o emocional, ¿no? Cómo te regulas emocionalmente, cómo te conoces a nivel esto, tu gestión emocional, ir a terapia, por ejemplo, todo este tipo de cosas es la gestión emocional o espiritual, ¿no? Las personas que son creyentes o en su religión, lo que sea. El cognitivo, ¿no? Pues yo me siento bien conmigo misma cuando esto, me voy a un congreso, leo, hago alguna actividad de aprendizaje, me voy a un curso, ¿vale? Pues todo esto me puede hacer sentir mejor. Y el social, conversar, ir a un podcast, escuchar el podcast con alguien, hablar de mis sentimientos, escuchar las vivencias de otra persona, pedir opiniones. Entonces, claro, cada uno y una, pues debe determinar qué es lo que le está faltando y qué es lo que más le nutre. Claro. Porque, como os decía, hoy mismo, pues una clienta me decía, mira, es que hoy me he permitido, bueno, no, hoy no, me estaba hablando de toda la semana pasada en realidad, me había permitido, cuando yo salgo de trabajar, bueno, tiene 2 niñas, ¿no? Y decía, ir a buscar a su hija pequeña después, que es la que salía más tarde, o la que el centro le permitía irla a buscar más tarde, y en esos 15 minutos que tenía de margen de ir a buscar a la grande y después la pequeña, tomarme un café conmigo misma. Entonces, fijaos qué poco, 15 minutos. Era pues esta niña que estaba en el centro de infantil, pues no ir a recogerla, que logísticamente parecía más sencillo porque así 15 minutos antes ya estaban en casa, pero se ha dado cuenta de que si lo hace al revés, tiene 15 minutos para ella. Y a lo mejor son sus únicos 15 minutos, pero ha sabido, ¿no? Como darle la vuelta y decir, mira, ya tengo este tiempo para mí. Pues claro, 15 minutos cada día, pues a la semana ya ha sumado 1 hora y cuarto, ¿no? De lunes a viernes. Claro. Entonces es como, bueno, pues de lo que tenemos un poquito más, ¿no? No plantearnos tener la vida de antes, ¿no? Si yo antes de esto me iba una semana de vacaciones sola, bueno, pues a lo mejor esto ahora no es viable. Ahora mismo, si tengo un bebé de 6 meses, pero cuando los tengamos como ustedes, ¿no? De adolescentes, pues quizás sí que será viable. Es más, será un ejemplo, ¿no? Queremos que nuestros hijos sean independientes, autónomos, pues tenemos que demostrarles también que podemos serlo con el ejemplo, porque si yo le digo, sí, tú haz tu vida, y luego me ven a mí a por los demás, sirviendo, sobreprotegiendo, pues menudo ejemplo. Claro. O hacia ellos mismos, que no nos permitimos como papás porque la prioridad siempre son ellos y nosotros como pareja y como individuos nos desvinculamos de esos espacios, ¿no? También eso es importante reconocerlo y recalcarlo. Y este es otro punto, el espacio, preservar el espacio en pareja. Y el espacio en pareja no siempre es la cita de novios, que digo yo, la cita de novios que hacíamos antes, que íbamos sin horario, ¿no? Que íbamos y bueno, sobre la marcha, bueno, si cenamos de tarde no pasa nada, o si almorzamos y bueno, ya iremos viendo.
bueno, a lo mejor la cita, el espacio de pareja es que cuando, por ejemplo, hoy, pum, cierro el ordenador, ¿no? Que llevo toda la tarde consultas y cosas de Instagram y demás, cierro el ordenador, apago los dispositivos electrónicos y me dedico a escuchar a mi pareja. A lo mejor el tiempo de pareja es este. No, que yo Tal cual. acabo y sigo con el teléfono. A ver, y ahora el mensaje, porque estoy segura que voy a tener mensajes. Segura no, segurísima, porque hace 5 horas que no miro el teléfono, ¿no? Pero decido, bueno, puedo revisar así, vale, no hay nada urgente. Mañana contesto. Estos son espacios también de pareja, que si además me puedo ir mañana al spa, irme a comer y pasarme el fin de semana, oye, estupendo. Pero a veces, Claro. como no puedo tener lo de antes, ¿no? Esto es un error común en las parejas. Como no puedo tener lo de antes, ya no le doy Se espacio. acaba. Sí, caput. Claro. Y no hay Pues adaptación a lo nuevo, sino que yo estoy esto esperando es. que sea tal cual como antes y no es posible. Eso es, eso es. Ujú. Entonces, es de lo que yo tengo y de lo que a mí me apetece, porque a lo mejor a mí sí que me apetece, o a mí y a mi pareja nos apetece irnos de fin de semana, pero a lo mejor no, porque nos encanta si nos vamos de fin de semana llevarnos a los niños. Entonces, no compararse, ¿no? A veces hay como estos estándares, ¿no? Yo Claro. antes de ser madre, ¿no? Yo digo que mi estilo de terapia cambió mucho al ser madre porque obviamente me di cuenta de recomendaciones que hacía que no era esto. No, tenéis que iros sin los niños. O no, cada pareja determinará si le apetece irse a solas, si le apetece, por supuesto, o no, o le apetece lo que decíamos. Pues mira, yo con irme a una cena una vez al mes con mi pareja, estoy a gusto, genial. O no, porque esto me supone económicamente tener que pagar la canguro, no sé qué. Vale, pues si no puedes nada de esto, ¿qué sí que puedes? Porque lo que acabo de decir, de soltar los dispositivos electrónicos y estar con un tú a tú, con una mirada, con un contacto, con una... No hace falta ni una caricia, un estar Sí, ahí un contacto presente. visual. Presencia Exactamente. plena, exactamente. Presencia, pues esto ya es preservar el espacio de pareja. Entonces, bueno, aquí hay que ver también lo que decíamos, ¿no? El autoconocimiento de qué significado tiene para mí, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué creencias me aparecen limitantes? A veces es no, yo he tenido hijos para criarlos, sí, por supuesto, pero que tú, no sé, les pongas una película una vez a la semana y en ese espacio mientras ellos miran la película podéis tener una conversación sin interrupciones, pues oye, a lo mejor vale la pena, ¿no? Entonces Claro. cada uno tiene que ver qué le está O impidiendo darte el disfrutar. espacio de no seguir viendo las series o las películas que la televisión siempre está tomada por los niños y tomarle el tiempo y el control para que los papás vean lo que quieren ver, o sea, o irse más Exacto. temprano a la cama para ver algo juntos en el cuarto, o sea, eso es el espacio y preservación de ese espacio. Esto es. ¿Qué más? ¿Qué claves me Creo que quedan nos por quedan conocer? dos, creo que nos Sí, quedan Nos sí. dos. quedan dos. Vale, En mi venga. cuenta voy 5. Sí. Genial, Sí. vas bien. Hemos, Venga, yo sí, tengo aquí un poquito. Ujú. Me voy a ir también a la guía para no perderme ninguna, que las tengo de memoria, pero en la cabeza a veces se va. Bueno, pues un tema clave y es en el que ahora estoy trabajando un montón porque acabo de sacar un curso justamente de esto, que es transformar la idea de sexualidad, ¿no? Al igual que hemos dicho que la idea de pareja se transforma, no es lo mismo una pareja con un bebé o varios, a padres de adolescentes o obviamente otra etapa, que va evolucionando la relación de pareja, pues la sexualidad también. Y venimos de un modelo de sexualidad muy coitocentrista, ¿no? Esto significa que el protagonismo se lo lleva a la penetración, ¿no? El coito, y todo lo que no es esto parece que son los preliminares. Otra palabra que yo detesto porque preliminar es como lo que la antesala de lo que es realmente importante. ¿No? Es como un telonero, ¿no? Como vas a un concierto, el telonero es aquel que no tiene tanta fama, ¿no? No sé si se Exacto. dice igual en su país, el telonero. Sí, Sí, idéntico. tal cual. Sí, Está ahí como de Vale, más, está ahí como para hacer un espacio, un tiempito ahí y ya después ahí está, el show final. ahí está. Pues justamente, y más el público femenino, al menos lo que yo me encuentro en consulta, estos preliminares pueden ser los más gozosos, ¿no? Pueden ser los que más uno conecta con el aquí y ahora, con el placer, ¿no? Si nos vamos como al coito, a veces estamos asociándolo a tiene que llegar al orgasmo, tiene que ser de tal manera, ¿no? Entonces, bueno, en etapas, como yo os digo, ¿no? Que acompaño mucho a mujeres en torno al puerperio, a veces hay heridas físicas, a veces hay heridas emocionales de partos traumáticos, hay una reconexión con el cuerpo porque es un cuerpo que ha cambiado de la manera que sea, por cicatrices, por cambios de peso de más o de menos, o sea, hay un montón de
de cambios que afectan a la autoimagen y esta autoimagen Repercute en la sexualidad. repercute en la sexualidad, porque si una mujer no se siente sexy, atractiva, pues difícil se va a comportar así abierta a esta vida sexual, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. y yo las intento hormonas acompañar, también, que cambian por tanto, supuesto. sobre todo después de que uno, en todo ese proceso antes, durante y después de dar a luz, las hormonas de nosotros están y nosotros somos seres hormonales, es decir, si yo no estoy en balance, eso toma un tiempo. Entonces es lo que tú dices ahí también, es tener un poquito más de esa apertura, de esa flexibilidad, de comprender que hay otras maneras, y es Ujú. eso, no es nada más la única, aquí nada más el sexo es si tenemos la penetración y si hay un orgasmo, si no, entonces no Claro. hay sexo. Es Ujú. adaptarse Claro. y descubrir esas Transformar nuevas. otra vez. Esto Exactamente. es, esto es. Ujú. Y muchas mujeres se sienten con la presión de, Ujú. insisto que esto pasa mucho en la etapa esta de niños pequeños, de, Sí. bueno, si mi pareja me empieza a tocar y me empieza no sé qué y no sé cuántos, eso tiene que acabar en coito. Ah, Entonces yo ya lo evito porque no quiero, porque me duele la cesárea, por el motivo que sea, porque no me y siento bien. Ujú. no me siento bien, entonces evitamos. Uy, eso es un error gravísimo para ambos miembros, Claro. porque dejamos de tener lo que alimenta el deseo, que es me lo he pasado bien. He sentido placer además físico, ¿no? Porque no hace Mm, falta que sea, no sé, ni siquiera ninguna práctica genital, puede ser, hemos tenido unas caricias, hemos tenido un juego, nos hemos dicho unas palabras, esto ya es sexualidad. ujú. Pero si Ujú. lo evito porque si no va a acabar en y si no se va a enfadar y si no tal, siento hablar de clichés, pero es que como es lo que más me Claro. llega, Sí. pues así si alguien lo oye, pues se puede sentir identificado, pues que Sí. entienda que es algo muy común, ¿no? Ujú. Entonces, el trabajar en esta comunicación sexual es también decir esto. Oye, mira, Mm. que ocurra esto no significa que no te desee, no significa que no no te quiera como hombre o como mujer, significa a lo mejor que hoy priorizo irme a dormir antes que tal cosa, o hoy priorizo, Claro. o sea, aquí hay que ver qué está necesitando esta pareja, ¿no? Y que ambos miembros Correcto. puedan sentirse escuchados, si no satisfechos, al Entendido. menos Ujú. escuchados, entendidos, eso es. Correcto. Ok. Y como decíamos, tener expectativas realistas, ¿no? Que si nos pensamos que va a ser como antes, fuegos artificiales y tal, bueno, cuando estamos, nos han escuchado, no sé qué, uy, ¿no? Otro mito, que si lo programamos va a salir mal. Bueno, es que a ver, es como no programes, han pasado 3 meses y aquí no ha pasado nada, ¿no? O lo que sea, lo que sea. Eso sí es Entonces, cierto. a ver, cuando éramos Porque no hay novios, espontaneidad, bueno, pero con ninguna casa donde hay unos bebés, una cosa no puede ser todo espontéreo, entonces habrá y que con ponerle bebés y sin espacio. bebés tampoco, Lisette, sin bebés Ujú. tampoco, porque teníamos una Ay, cita sí. antes de ser, no, cuando éramos novios, ¿no? Que yo digo, donde yo me depilaba, vamos a Es poner el verdad. caso, me ponía un Exactamente. perfume, me ponía la ropa X y además Ujú. sabíamos que ese día tu hermano no estaba y el dormitorio estaba Ah, libre, ¿no? O y sea, se quiero Sí, es decir, verdad, de planificaba alguna u otra todo. forma, es verdad, de alguna u otra forma uno lo planeaba, o nos tenemos que ir para este lado, o vamos a ir para este otro sitio, para este otro hotel, es así, tal cual, es verdad, entonces tienes esto es un razón. mito que se lo carga, ¿no? Que vale, que sabemos de lo que hablamos, ¿eh? De que a veces espontáneamente es como no has planteado nada y tal y se da. Bueno, sí, pero para que se haya dado se han tenido que alinear un montón de planetas. Entonces es como, si se alinean y se dan, genial, pero si no, no está de más que se planifique. De hecho, es algo Así es. pues, muy bueno. Y Bueno, saber también que tú lo explicabas, perdón, que tú lo explicas rapidito, que tú lo explicabas en uno de tus reels, era que eso, que no siempre, o sea, no va a ser ese mismo deseo del enamoramiento, que es como una cosa instintiva, a cada rato que a uno le dicen que uno es un conejo porque uno está todo el día en eso, ya, eso va a cambiar y eso se transforma. Y ahí es otro tema de el adaptarnos, el transformar esa claro. idea que tenemos de sexualidad y que ya en esa etapa de enamoramiento ya pasó, ahora es distinto, ahora tiene otro significado. Total. Totalmente, totalmente. Y no tiene por qué ser peor, ¿no? Porque a veces es como No, para comparamos, y entonces nada. Así es. puede ser un amor también más, o sea, un sexo, un hacer el amor también de una forma como más profunda, más desde la comprensión, más de lo que nos gusta, con una sexualidad más madura, ¿no? O sea, parece aquí como que lo Ujú, compara y este entonces es mejor, no tiene por qué, pero es distinto, es como el otro es más Correcto. Hay más, fisiológico, esto de la hormona. ujú. es más pasional y yo creo que aquí hay como más integridad, hay como más conciencia, hay más respeto por el uno y uno, hay más conocimiento del cuerpo propio y del cuerpo del otro.
O sea, Es yo así. creo que eso es tan bonito, esa evolución. Y Ujú. ahí rescato, y ya para ir cerrando, Paula, muchas de las cosas que siempre surgen, y a mí un poco trato temas como estos exclusivamente, pero seguramente a ti te ha pasado, es que baja la frecuencia. Y yo, por mi propia experiencia, además, yo digo, es Sí, que sí. baja la frecuencia, pero no la calidad. Entonces, yo creo que es importante reconocer eso de una manera incluso sublime, o sea, de una manera muy entregada a que eso surja, y en el momento que surge es disfrutarlo, como tú lo dices, a plenitud, al 100%, al entender que esto es lo que nos toca vivir en este momento. Y que además Totalmente. el ciclo de la vida y de la paternidad, cuando se Ujú. van, esos Ahí seres está. que volvieron a ser efervescentes al principio, que planificamos las citas, que ya somos más mayores y nos vemos y nos entendemos de otra manera. Creo que Total, total. ahí es donde está la belleza de estos consejos, de ese objetivo que tú tienes a través de tu aprendizaje de estas 7 claves. Y bueno, yo Nos me quedan quedo, dos. no, listo, ya, dijo todas. Una. Queda Ah, nos una. queda A una. Una. ver, Pero la vamos voy a a una. decir así muy... Sí, sí, perdón. Por eso antes que le corté a ella para decir, uy, que no me quede la última. No, la última es la de los acuerdos en la crianza, que Ujú. tiene que ver, a ver, todas están conectadas, ¿no? Pero el autoconocimiento, porque obviamente si vamos a criar de formas opuestas, esto va a generar conflicto. Si yo soy Ujú. muy autoritaria y mi pareja es muy permisiva, nos Ujú. vamos a entender, nos vamos a criticar, además los niños van a estar confundidos. Entonces, idílicamente, ir a una, pero esto sabemos que es imposible porque no venimos de familias distintas y Diferente. tenemos prioridades distintas. Pero si más no, que los niños o los hijos no nos vean confrontarnos, que vean una coherencia y que sepan quién es la autoridad, en el buen sentido de la palabra. Es Ujú. decir, si los niños ven que entre nosotros no hay autoridad, es decir, entramos en competición Competimos. de quién, sí, a ver quién lo hace mejor, Claro. ellos van a ver. A ver a quién me engancho. A mamá por estos Ujú. temas le pido a mamá. A papá por esos temas le pido a papá. Ujú. Entonces salimos perdiendo nosotros porque dejamos de ser autoridad. Autoridad es Sí. cuando entendemos que los adultos, seamos más o menos democráticos, somos quien realmente tenemos la potestad de tomar ciertas decisiones respecto a nuestros hijos. Y somos los Ujú. encargados de poner unos límites porque es lo que nos corresponde por jerarquía, ¿no? Que los tenemos que escuchar, que vamos a ver en qué se puede flexibilizar, que vamos a tenernos en cuenta, por supuesto, desde la crianza respetuosa yo así lo percibo, pero respeto también es esto, ser una figura de autoridad, es decir, donde yo establezco un marco en el que pueden desarrollarse seguros. Entonces, Claro. Con llegar a límites. Ujú. Exacto. Llegar a acuerdos en esto va a ser indispensable para tanto criar de una forma coherente y que eso, lleguen los niños a ser adolescentes suficientemente equilibrados emocionalmente y como pareja que sientan que hacemos equipo realmente. Y es que esa séptima clave, yo creo que es como un efecto dominó en algún momento determinado. Si esa falla, esa última clave que nos acabas de compartir, o sea, recae sobre la falta de comunicación, sobre la falta del Sí, autoconocimiento, es que sobre la está en falta todas. de, o sea, de verdad que creo que, bueno, como lo estructuraste me parece maravilloso. Yo creo que es la cereza sobre el pastel, porque de alguna manera, o sea, no hay otro. O sea, si queremos tener ese dominó paradito, esa es la mejor manera, pero si la última clave no la consideramos, ¡pruf!, se desvanece todo como la torre de Babel. Es Así que así. bueno, Total. Paula, de verdad fue un inmenso placer tenerte con estas claves, Gracias. tenerte con este espacio de una manera muy didáctica, y creo que le vamos a sacar mucho provecho a estas 7 claves en este Gracias, podcast, gracias. y a todos aquellos que nos escuchen. Muchísimas gracias y nos vemos en otro próximo A episodio de Punto de ustedes, Encuentro. a Gracias. ustedes. Un besito.